En este video lo que haremos será mostrar cómo creando puntos aleatorios en toda la zona metropolitana de Torreón habitable, que pudiera ser cualquiera de ellos, la distancia y el tiempo que se tomaría si alguien sufriera un accidente en cualquier lugar de Torreón para llegar a algún hospital de los más grandes, y el tiempo y cómo se concentran algunas de estas zonas alrededor de algunos de ellos y el resto de la población. Para ello, bueno, haremos lo siguiente. El texto el código de este programa será publicado en RPubs, y en el video que suba estará la dirección de este documento. Entonces, bueno, primero cargaremos los paquetes que se utilizan, que están en esta línea, son los que se están utilizando. Y después, bueno, para poder tener la referencia de las fuentes que estamos utilizando, es el dato del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Como lo vamos a hacer para la zona de Torreón, estamos descargando el del Coahuila, el estado de Coahuila, que tiene el código de estado 05. Este es el sitio de descarga. Esto es el archivo zip que es descargado en la máquina y de ahí es consultado. Además, también estamos haciendo uso de esta otra base de datos que tiene los códigos de las actividades CIAN, y aquí lo pueden descargar también. Entonces, lo que hacemos es leer ese archivo que tenemos descargado. Lo tengo descargado en este directorio. Este es el nombre del archivo, y aquí lo que se está haciendo es haciendo la lectura ya con las condiciones de filtrado. Esto es con una consulta SQL que incluye dentro de las condiciones de lectura que se lea el municipio 035, que es el de Torreón, y que se lean las actividades hospitalarias. Esta primera definición de consulta incluía el caso de los hospitales psiquiátricos. Entonces, en esta segunda línea se están omitiendo, y es la forma en cómo se está llamando la consulta, de acuerdo, o sea, la lectura del archivo que tiene las coordenadas de los puntos del DNUE que cumplen con ser de Torreón y estar dentro de las claves CIAN del código de actividad relacionado o referido a los hospitales públicos y privados. Entonces, en esta ruta es como se lee y se obtienen los datos de las unidades hospitalarias. Entonces, ahorita acabamos de leer ese archivo. Si lo quieren, lo observamos. Tiene la identificación del punto, la llave geográfica, la razón social, el nombre de la actividad. Vemos como el 111 es del sector privado y 112 es del sector público. El personal ocupado, la dirección y las coordenadas geográficas en esta columna, or geometry. Está la latitud, la longitud, y ahorita más adelante haremos una consulta, un filtrado más para referir la atención pública solamente en algunos de ellos. O sea, no vamos a graficar ni a tener en cuenta a los hospitales que tienen menos de 50 personas. Bien. Ahora bien, esto ya tenemos los puntos. Ahora, el lugar geográfico, el contexto del municipio de Torreón, para poder acotarlo, estoy haciendo uso de otra descarga, la descarga del marco geoestadístico, que se puede localizar en este lugar para el caso de todo México, y después hacer a la hora que se descomprime
localizar el que se refiere a Torreón y en particular a los municipios. Más adelante veremos cómo vamos a hacer también referencia a esta misma descarga, pero en el caso de las AGEP. Entonces, por primera cuenta está descargado y aquí en este lugar se encuentran la lectura de los datos del municipio. También se está haciendo uso de una lectura con consulta. Entonces, aquí el filtrado se refiere al estado de Coahuila y al municipio 035. Entonces, cuando los observamos, vamos a ver que el polígono del municipio de Torreón, como lo podemos observar, este es el Torreón urbano y este es el Torreón rural. Es un exclave, el exclave Jimulco. Solamente vamos a quedarnos con el área urbana de Torreón y entonces por eso solamente vamos a quedarnos con uno de los polígonos. En este caso es el polígono 2, que es el polígono de Torreón. Entonces Torreón es el polígono 2. Esto es para el contexto geográfico y acotar los puntos. Finalmente, otra de las referencias geográficas que utilizaremos para situarnos serán las vías que se encuentran en la base de datos del Open Source OSM, que es gratuita y que podemos recurrir a ella a partir de estas líneas. Ya está cargado el paquete, entonces estamos seleccionando que me describe las vías de la ciudad de Torreón y como tiene además de rutas, trenes, ríos, hay muchas amenidades o muchas descripciones que se encuentran en esa base de datos mundial gratuita. Estamos únicamente extrayendo las carreteras, highway. Entonces estas serán unas líneas, las vamos a cambiar a la proyección 4326 y nada más nos vamos a quedar con aquellas vías que aquí estamos haciendo un filtrado que solamente se refiere a aquellas que están acotadas por Torreón y de todas ellas también solamente nos vamos a quedar con las vías primarias, secundarias y terciarias. Hay otras tantas, pero son más pequeñas, corredores, pero estas son las principales para vías de camino de automóviles. Entonces, también les vamos a recortar al área de Torreón. Aquí en esta segunda filtrado, hemos hecho otro tipo de filtrado. Estamos sacando el subconjunto de aquellos que están hospitales que están de 101 a 250, 251 y de 51 a 100. Entonces vamos a poner estas dos nodas para sacar unas llaves que voy a necesitar para después sacar los nombres de los hospitales, pero aquí tenemos nuestro primer gráfico. Entonces los puntos de nube son estos puntos rojos que son los puntos de los hospitales. Aquí se está graficando el perímetro de Torreón, las vías y los puntos. Entonces tenemos esta es un polígono, el polígono de Torreón. Esto es las vías, estos son los hospitales. Bien, una vez que tenemos este primer mapa, vamos a generar los puntos aleatorios en toda el área de Torreón. Entonces vamos a determinar con estas líneas las longitudes mínimas y máximas de Torreón para crear los puntos aleatorios generando la muestra con esta función acotada en estos rangos
1000 puntos aleatorios. Entonces aquí tenemos esos 1000 puntos aleatorios creados para todo el acotados entre estas coordenadas. Estos puntos aleatorios los vamos también a cambiar la proyección al 4326 y a quedarnos únicamente con aquellos que están dentro del polígono de Torreón. Por otro lado, si observamos el polígono, estaríamos sacando puntos aleatorios, por ejemplo, de toda esta área que no está habitada. Esta tampoco está habitada ni por aquí. Entonces también vamos a hacer la acotación al área que está habitada. Para poder hacerlo eso, utilizaremos de nuevo el marco geoestadístico, pero ahora en la versión de la SAGEP. Entonces leeremos el archivo de la SAGEP, que son los que tienen datos de población y vivienda, para acotar esos puntos aleatorios solamente en el área habitable. Veamos entonces ahora cómo vamos a graficar la silueta de Torreón, las vías, los hospitales y ahora los puntos aleatorios acotados a esa área. Entonces, aquí tenemos este gráfico. Entonces ahora ya tenemos Torreón, las vías y 1000 puntos aleatorios en toda el área habitable de Torreón. Ahora bien, ahora vamos a utilizar una librería del servidor OSRM, que es el que nos calcula las rutas diferentes de cada uno de esos puntos aleatorios a los hospitales, y para quedarnos con las más cortas. Para esto haremos uso de esta generación. Miren, aquí esta es la función que hace uso del OSRM, creando una tabla con la información de las distancias de las rutas que hay desde cada uno de los puntos aleatorios hasta los hospitales. Ya solamente nos quedamos con los hospitales más grandes. Aquí está haciendo uso de la librería y veamos cómo tenemos ahora esa tabla de distancias. Aquí está. Son todos estos dos puntos. Ahora, ¿por qué son 228? Bueno, estos 228 puntos son de los 15 hospitales, que de los 30 que teníamos nos quedamos solamente con 15, que fueron los mayores, y de todos los puntos aleatorios que se fueron quedando. Miren, este es el original, fueron 1000 observaciones, y después los que quedaron dentro de las áreas acotadas por la zona habitable, fueron 228. Vamos a ver cómo podemos convertir esta información, las distancias, a una tabla para que podamos observar cómo fue que nos quedaron. Entonces fueron estos 228 puntos aleatorios de los 1000, que 400 se quedaron adentro del polígono de Torreón y 228 dentro del área habitable, y como cada uno de ellos el tiempo que tarda el punto 1 en llegar al hospital 1,
el punto 1 en llegar al hospital 2, el punto 1 en llegar al hospital 3. Y de aquí vamos a seleccionar el hospital que le queda más corto o a menor tiempo. En este caso va a ser este 4.1. Ese punto 1, el hospital número 9 es el que le queda más cercano. Vamos a cambiar esta tabla. Primero que nada nos vamos a ir hospital por hospital. Vamos a ver cómo nos va quedando esta tabla. Son los 228 para el hospital 1. Vamos a agregar el campo de que se trata del hospital 1. Vamos a cambiar el nombre a la columna. Vamos a numerar cada uno de esos puntos aleatorios dentro de los 228. Vamos a seleccionar el mínimo, el menor de los tiempos, y vamos a saber cuál fue el hospital al que se refirió para llegar en el mínimo tiempo, para poderlo identificar como el lugar. Entonces ahora nuestra tabla es el tiempo. Se tardó el primer punto, que es este de aquí, en llegar al destino 1. El mínimo tiempo que tardó fue 1.3 y se trató de el hospital 17. Perdón, del punto 17 al destino 1. Vamos aquí como vamos a hacerlo ahora para cada uno de los hospitales. Son 15 hospitales. Si lo corremos aquí, son 15 hospitales. Entonces lo vamos a hacer desde el hospital 2, porque ya lo hicimos desde el 1, a los siguientes hospitales, y que nos deje y aquí estuvimos reuniendo los renglones de cada uno de los hospitales para tener una tabla de todos los destinos. Aquí tenemos ya hasta el hospital 15. Este punto llegó hasta el hospital 15 en 2.7 minutos y es el punto aleatorio número 61. Esta tabla se generó para tener 2 corridas de 1,000 pesos y se guardó. Entonces esta es la tabla que estoy leyendo aquí, que se guardó y la dejé grabada. Y entonces aquí tenemos ya la simulación de se corrieron 2 veces 1,000 puntos, y entonces quedaron y se relacionaron cada uno del destino. Se buscó la referencia con el left join para ver cuál era el hospital 1. El hospital 1 es la clínica 18. Se tardó 10.5 minutos en llegar. Y del punto, este es un hospital de más de 251 personas ocupadas. Entonces, desde este punto aleatorio que se generó hasta al hospital tardó 10.5 minutos. Entonces llegamos a tener 6.390 observaciones para mostrar el lugar. Veamos entonces ahora cómo vamos a leer ese archivo que se creó. Entonces son los 6.390 puntos creados, y a este punto creado el tiempo mínimo que tarda en llegar al hospital más cercano es al destino 1, y así con cada uno de los puntos. Vamos ahora a crear una clasificación
de clases, que lo vamos a hacer con rangos de clases iguales del tiempo, desde el menor tiempo hasta el mayor tiempo de los localizados. Veamos cómo tenemos 10 clases desde 0.1 minuto hasta 29 minutos. Y el rango de el inferior y el superior de las clases de estas 10 clases son iguales. Vamos a ver nombre de estas variables y vamos a clasificar cada uno de esos cortes por cada uno para poder tener el dato dentro del mismo archivo. Cada uno de los puntos va a estar clasificado en el rango de clases. Esto lo vamos a hacer para poder agrupar y contarlos. Entonces vamos a agrupar y a contabilizar. Y entonces tenemos ahora esta nueva tabla. ¿Cuántos puntos hay? Hay 19 puntos que caen entre 1 minutos y 3 minutos que llegan al Hospital Felipe de Alba. Esto es el Hospital del Magisterio. Entonces hay 118 puntos creados en todo el área de Torreón Urbano que tardan entre 5.88 minutos y 8.77 minutos también en llegar a ese hospital. Vamos a quitarle la geometría para poder reunirlo con el de NUE, que es el que tiene el nombre del hospital. Para así tener las 174 observaciones, pero ahora con la variable del punto del hospital. Y así ya podemos graficar hospital por hospital. En el destino 9, por ejemplo, 118 puntos ahora están dirigidos a este hospital. Entonces, este sería el punto del hospital creado desde 118 puntos que están en este rango. Para graficar cada uno de los hospitales, o sea, la creación de sus puntos, no lo podemos hacer uno por uno con un for. El ggplot no funciona con el for, pero lo que podemos hacer es crear una rutina. Ahorita las vamos a ver. Esta rutina, la gráfica para cada hospital. Esto. Y grabarlo. Y a partir de aquí correr esa rutina para cada uno de los hospitales. Entonces, los datos que teníamos va a distinguir de uno a uno, va a traer el nombre y va a graficar con ese nombre. Entonces vamos a ver cómo corre esa rutina y me genera un gráfico que tiene a Torreón, sus vías, los datos de las cuentas para cada hospital y los puntos aleatorios creados en azul y los puntos de los hospitales
en rojo. Después correremos también para cada una de las clasificaciones cada gráfico. Veamos cómo quedó. Bueno, por ejemplo, este es el Hospital del Magisterio. La cantidad de puntos que están entre hasta 3 minutos, de 3 a 5.88, y la cuenta. Estamos haciendo un facet wrap para cada una de las clasificaciones para que me genere un mapa con cada una de ellas. Veremos también cómo vamos a correrlo ahora para cada una de las clasificaciones. La generación de esos mapas. Bien, aquí está cada uno de los hospitales, Cruz Roja, y cómo podemos verlo después en lo que va corriendo. Este es el Sanatorio Español. 8 puntos aleatorios están a 30, 88 están entre 8.77 y 11.7. Y así podemos ver, fíjense, por ejemplo, aquí está como los puntos aleatorios creados, la zona. En todos estos, por ejemplo, en este mapa, estos son, no se alcanza a hacer un buffer de una circunferencia, sino de los puntos creados en aleatoriedad en la zona de Torreón. Vamos a ver si ya están los de las clasificaciones. Entonces, aquellos que están a 27, 26 y 29 son los más lejanos, el militar y el nuevo Hospital General. Entonces, solamente 2 puntos aleatorios y un punto aleatorio están más cercanos a ese hospital, en esa clasificación de distancia. Bueno, esto es todo. El video, el código se los dejaré en RPUX. Gracias.